Que la magia de la Navidad llene tu hogar de amor, paz y felicidad. ¡Feliz Navidad y un excelente año 2026 te desea Vital 91.1 FM! Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. La procuradora de ese entonces, Catherine Ampuero, no quería aplicar el 003. ¿Cuál era la razón o la explicación? Mira, la última vez que pude escuchar sobre el tema, la propia doctora Príncipe, que era la jefa directa, digamos, de Ampuero, dijo que ella no había leído el 003. Entonces yo ahora entiendo por qué es que nunca entendieron por qué les dije, oye, había una ley, tenías que respetarla, la ley se presume conocida desde el día siguiente, esa ley salió en todos los medios, se explicó en todos los medios. Es verdad que entre marzo y mayo yo estuve en Ancash intentando que la gente no se muera, porque digamos había un desastre natural, pero yo entiendo la posición de la doctora Príncipe, ella estaba, digamos, viendo otros temas de organización. ¿Cuál era el argumento? Ella no conoció nunca el 003, se lo dijo en la comisión investigadora del señor Muñante. A mí eso me sorprendió, pero en fin, no era su trabajo directo. Pero en el caso de la señora Ampuero no lo entendió, y no lo digo yo, lo dice el juez, lo dice el colegiado, que al final me da la razón a mí, y dice, estuvo mal, fue negligente la decisión que tomó la procuradora, y fue no acorde a derecho lo que decidió el juez en su momento, y se retrocedió para que se pudiera permitir la venta de Olmos. No se hizo en ese momento. Entonces yo la verdad siento que ella estuvo solo entre febrero y julio, y todo este tiempo la única persona que me ha difamado es ella. Pues no hay nadie más. Es un tema personal, dice usted. Se molestó porque le retiré la confianza, pero yo no tuve alternativa. Si te equivocas en tu trabajo y de por medio están los intereses del Estado, no es personal, ¿no? Muy bien. Marisol, usted es una política de centro y digamos, en las planchas presidenciales todos o varios se hacen llamar políticos de centro.
¿Qué diferencia su ideología política de otros grupos? Bueno, yo la verdad no sé cuál es la definición de los demás. Primero, para mí es la gente, y por eso me siento tan cómoda en este partido, ¿no? La política gira en torno a las necesidades de las personas y no al revés. O sea, no es que las personas tengan que someterse a los temas económicos, todo tiene que adecuarse al bienestar de la gente, de las personas. Y primero la gente tiene esa lógica, ¿no? Primero la gente, comunidad, ecología, libertad y progreso. ¿Qué necesita una persona para ser feliz? Necesita una vida en comunidad en condición, no matarse, reglas claras, orden, ¿no? La ley. Ecología porque necesita que sea sostenible, no es tú y yo resolvemos nuestros problemas hoy y mañana que la minería destroce todo el Perú, no, vamos a tener que sostenibilidad y territorio, ¿no? Libertad porque creemos en la libertad y en la justicia y que no hay necesidad de negociar una contra la otra, y progreso porque necesitamos un estado de bienestar. Y a mí eso me gusta mucho y eso para mí es el centro, que es la doctrina social, digamos, el humanismo en su sentido más puro. Al medio de mis preocupaciones está la persona y sus necesidades. Ahora, son 37, ya no son 38, porque ya no está Acción Popular, son 37. ¿Tiene usted, digamos, la certeza que va a pasar la valla primero la gente o asume que la situación es delicada? A ver, tengo la certeza de que vamos a pasar la valla. Lo pregunto porque especialistas, por ejemplo, Fernando Tuesta Soldevilla, es de los que piensa que de los 30 y tantos van a pasar la valla 4 o 6. Mira, en el Perú, la prospectiva política te demuestra que no sabes, porque los resultados de los últimos 4 procesos no tenían nada que ver con los análisis que se hicieron previos, mucho menos con 38, 37, pueden ser 35, 30 partidos que postulen y casi 10.000 candidatos que van a estar. ¿Cuál va a ser el diferencial? ¿Qué es lo que va a hacer que tú puedas decirle al peruano yo voy a resolver tus problemas? Primero que sepas cómo hacerlo, porque el cómo es clave. Y yo tengo experiencia, y mi viceministro, mi vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia, Raúl Molina, tiene 30 años resolviendo problemas, haciendo que la democracia dé resultados. Y el vicepresidente Manuel Lato es la columna vertebral del partido, es el autor del ideario, es un hombre que es un filósofo, digamos, que piensa el país, que piensa el sueño común. Entonces yo tengo un equipo que está conmigo trabajando, que tiene experiencia de gestión y de gobierno, exgobernadores regionales. Entonces ese es algo que tiene mi partido que no tienen la gran mayoría de partidos nuevos. La mayoría de partidos viejos, además, son responsables de la tragedia que tiene nuestro país hoy con la legislación que han aprobado, que genera y fomenta el crimen organizado. ¿Asumes que más de 6 van a pasar la valla? Sí, pero aunque fueran 5 o 6, yo creo que nosotros la vamos a pasar. Yo soy autora de gran parte de las leyes que han derogado, como ministra de Justicia y Derechos Humanos y como presidenta de la Comisión de Justicia. Sé en qué consisten esas normas y sé que las que han aprobado son leyes pro crimen. Entonces, lo primero que tiene que hacer el presidente, que se siente que seguramente nosotros, digamos, lo vamos a hacer de todas maneras y seguramente algunos ya lo están pensando, yo ya tengo ese compromiso con la ciudadanía, es derogar esas leyes. Las leyes pro crimen. Sí, por supuesto, porque esas leyes nos han puesto en la situación en la que estamos ahora. Wilber Medina dice que es una creación falsa de los caviares. No existen las leyes pro crimen. Bueno, pero el señor Medina tiene clientes que se han beneficiado con esas leyes, ¿no? En todo caso, es su posición. Él es abogado defensor de una serie de personas que estaban vinculadas a investigaciones de esa naturaleza. Hay varios alcaldes, si me das un minuto te doy los nombres, Rodolfo, porque no quisiera, digamos, dar un nombre que no coincide, pero tanto él como algunos de los otros abogados que cuestionan las leyes, yo tuve de hecho un debate en algún momento con un colega, el doctor Abanto, que era abogado y él sustentaba que con las leyes actuales la mayoría de investigados eran autoridades políticas. Pero claro, yo le decía, pero por supuesto, lo peor que le puede pasar al crimen organizado, a nosotros, es que el crimen organizado esté blindado por el poder. O sea, sí, eso es lo que se tiene que perseguir, que el poder no blinde al crimen organizado, porque si el poder blinda la criminalidad organizada, ya sea jueces o fiscales, lo que termina sucediendo es que el crimen organizado tiene garantía de impunidad. Y eso es una tragedia. Y el señor Wilmer Medina, que sustenta esto, es
digamos, gran defensor, para ser más exacta, de leyes que han facilitado que ya no se persigue el crimen a partir de delitos que tienen menos de 5 años. Y ahí está el tráfico de influencias, que a mí me parece, porque hay varios más, ¿no?, vinculados a minería, pero el tráfico de influencias es para mí el más delicado. Porque si tú no puedes perseguir a la autoridad que facilita que se cometa crimen organizado, le estás regalando al tratante o al narcotraficante. Casi estás diciendo que el William Medina, digamos que trabaja legalmente para el crimen organizado. No, yo no me atrevo a hacer una afirmación como esa, porque además estaría atribuyéndole responsabilidad penal. No, yo simplemente digo que es parte interesada y que él puede tener esa visión, pero que es una visión como abogado litigante, que está bien, es su derecho, pero él está en la cancha permanentemente, por eso no te sé decir un caso, litiga, es un abogado litigante. Entonces, si tú estás ahí y permanente estás buscando beneficiar a la gente que defiendes, esa es tu posición, pero yo no soy abogado litigante. Yo trabajo en la cárcel para que los delincuentes en la cárcel que quieren una oportunidad hagan su chamba, estudien o trabajen, y para los que no, asegurar una cárcel que no permita la facilidad del crimen organizado, ¿no? Ya estamos terminando la entrevista. Este asunto de la inseguridad ciudadana, ¿ha fracasado la presidenta Dina Boluarte en su momento? ¿Está fracasando el señor Gerí? Si vemos los números, las cifras de extorsionados, asesinados, etcétera, ¿cómo se haría en su gobierno? A ver, la primera cosa que está decidida es que en el mensaje de la Nación de 28 de julio se derogan las leyes procrimen, ya sea pidiendo facultades delegadas para temas de seguridad, en lo inmediato, con un proyecto de ley concreto para pedirle al Congreso que las derogue. Y es que el Congreso las deroga. Ya, pero tienes que poner cuestión de confianza, pues, porque no puedes gobernar un país que tiene dentro de la región un riesgo tan grande como el que hoy tiene el Perú con esas leyes. En su primer mensaje de 28 de julio... Tienes que presentar el proyecto de ley, no decir acá está el proyecto de ley para que se deroguen las leyes pro crimen. Así de fácil. Con cuestión de confianza. Es que si no, el Congreso no se... ¿Tomas la decisión o no la tomas? Yo creo que no se puede perseguir el crimen organizado con esa legislación. Y no lo creo solamente yo. O sea, el Poder Judicial. Tú me estás hablando de un lado de un abogado litigante, que es el único, 2 o 3 abogados litigantes que defienden esas leyes, y tienes al otro lado, no a mí, yo soy una, tienes a todo el Poder Judicial y a toda la Fiscalía diciendo, me has quitado armas para perseguir el crimen organizado. Entonces, vamos a poner en la balanza, ¿no? Que litiga y que defiende denunciados frente a que es el que busca justicia. Escúchalo, pues, ¿no? Escúchalo. Y lo han puesto por escrito. Eso es lo primero. Y lo segundo, medidas de cortísimo plazo vinculados a la creación de unidades de flagrancia de inmediato, sin necesidad de obra pública. Te hablo de, por ejemplo, los penales, que ya tienen una carceleta, ya tienen Lurigancho, Castro, Ancón, espacios donde se hacen audiencias judiciales, para que haya atención 24/7. Y mediano y largo, reforma de la policía con inteligencia, porque esa es la respuesta real, ¿no? Correcto. En el caso del presidente de la República, ¿cómo evalúa la gestión del jefe de Estado interino? Efectista, pero no efectiva, ¿no? Sí, le ha dado una tranquilidad inicial a los ciudadanos, pero no se está resolviendo los problemas de fondo, ¿no? Como mujer, ¿qué impresión tiene del caso de presunta violación sexual, donde él ya ha sido puesto al margen? Yo creo que él debería de preocuparse no tanto por si su BBD estuvo o no en la escena del crimen, sino en perseguir a la persona que está fugada, que se supone que es el autor de la violación, y eso es la verdadera muestra de solidaridad con la víctima y con las víctimas de situaciones tan dramáticas que se espera de un presidente de la República. ¿Piensa que él está despreocupado de ese caso específico? Son los hechos los que lo dicen, no yo, ¿no? Y él debería estar todos los días asegurándose que extraditen a la persona que en teoría cometió una violación de la que él, si no fue responsable, por lo menos no la impidió. Y eso supone que haga cosas, no solo que diga cosas, que haga cosas concretas. Marisol, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Ha sido Marisol Perestello, candidata a la presidencia de la República por Primero la Gente. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Que la magia de la Navidad llene tu hogar de amor, paz y felicidad. ¡Feliz Navidad y un excelente año 2026 te desea Vital 91.1 FM! Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Este último hito, que es las elecciones primarias, creo que han dejado un balance poco alentador. Y lo es en la medida en que los objetivos que uno busca en una elección interna no se cumplen. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? En primer lugar, participación. ¿Participación de quién? En este caso de los militantes, porque esta era la fórmula que finalmente diseñó el Congreso. Miren ustedes, los dos partidos que apostaron por la modalidad directa, elegir directamente a sus representantes, que fueron el APRA por decisión propia y Renovación Popular, porque no había cambiado sus estatutos, entonces tuvo que hacerlo, superaron el umbral que dice que deben de participar por lo menos el 10%. Pero el 10% es lo mínimo. Uno espera que vaya la mayor cantidad de militantes en una actividad que es de las más importantes para un militante. ¿En el caso del APRA cómo fue? En el caso del APRA están llegando a 30 y tantos %, vale decir que casi las 2/3 partes no fue a votar, de su padrón electoral, que incluso ellos señalan que no es el que acoge a todos los apristas. Sin embargo, el APRA destaca en la medida en que por lo menos ha llevado ese porcentaje. El caso de Renovación Popular, un poco más alto, nada más del 10%. El resto, que son 37 organizaciones políticas, iban ese mismo domingo por la elección de delegados. Eso, sin embargo, es algo que no se conoce bien,
¿Por qué? Porque ahí no intervienen los organismos electorales. Lo que hacen los partidos es hacer sus elecciones de delegados y proporcionar a la OMPE mi lista de delegados. ¿Cuántos votaron? ¿Cómo fue el proceso? Nadie vio, nadie supervisó, nadie acreditó de ninguna manera. Lo que tenemos es que el último domingo se reunieron los delegados para, a través de una asamblea, ellos, a través de una votación, designar a sus candidatos que se deben inscribir el 23 de diciembre. La participación debe haber sido baja en general, pero ya en el 2021 hemos tenido una primera evidencia, solo fue el 5%. Entonces, este diseño lo que te hace es que vaya muy poca gente. ¿Por qué? Creo yo por dos razones. Porque los padrones están inflados, no son reales, son formales. Y lo segundo, no menos importante, porque no hay competencia. Entonces, el segundo factor es baja competitividad. En el APRA habían, en la fórmula presidencial, 14, 15, ahí sí había. A través de la parte referida al Senado y diputados, allí también había. El APRA en realidad es el único partido que ha cumplido todas las condiciones. Pero en el caso de Renovación Popular, todo era candidatos únicos. Y si uno ve luego los otros partidos, salvo 5 de los 37, todas eran candidaturas únicas y a través de listas. Entonces, un militante, ¿para qué va a invertir ir a un proceso electoral que además es una semana larga de fiestas, cuando ya sabe que todo está decidido? Hay un desincentivo. Tercero, como no vota la mayoría del país, sino se reduce a los militantes, y de estos muy pocos van a votar, la legitimidad de los que salen ungidos como candidatos no es pues alta. Y en cuarto lugar, y este es un tema importantísimo, el umbral que han tenido que someterse estos partidos es un umbral aparentemente alto, pero en realidad es ficticio. ¿En qué sentido? 10%, si tú no llevas 10% de miembros a votar, entonces te eliminan de carrera. Pero no es el 10% de los militantes que eligen a los delegados, porque ahí no intervienen los organismos electorales, sino es el 10% de la asamblea. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuántos son los miembros de la asamblea? El máximo era Fuerza Popular con 105. O sea, el 10% de 105 es 10.5, 11. Bastaba que 11 asistan para que sigan carrera, y era el más alto. Hay partidos en que era 3. Entonces, ¿cuántos de los 39 organizaciones, cuántos no pasan el umbral y se reduce el número de partidos? 0. Todos pasan, todos pasan. Y entonces ahí terminó con la pregunta sobre las PASO. La eliminación de las PASO fue un enorme error, pero lo segundo, que no es menos importante, las PASO sí iban a eliminar a muchos partidos cascarones, porque el umbral, que parece poco, que es 1.5, en una elección de 27 millones de peruanos, algunos no iban a conseguir ni siquiera 1.5. De hecho, de esos 39 íbamos a reducir. Yo calculo... Ese iba a ser el primer cernidor. Ese iba a ser el primer cernidor. Yo creo que 15, 12 iban a pasar. Sin embargo, esta alternativa que se levanta, alternativa a las PASO, ha sido peor. Tan peor que yo digo que, como no cumplen los objetivos, debería eliminarse. Deberíamos regresar antes de la ley de partidos. ¿Y cómo era antes de la ley de partidos? Los partidos hacían sus elecciones, finalmente como ahora, pero me refiero, lo hacían, no se sabe cómo, pero lo hacían, y de frente inscribían los candidatos. Esto ocurrió hasta el 2006. De frente iban y inscribían los candidatos. ¿Y por qué digo, ya que no hay paso? Yo prefiero que sigan haciendo eso igual, y por una sencilla razón, porque esto
que son las elecciones primarias, le cuesta al Estado. Millones. Millones le cuesta al Estado para no tener los resultados esperados. Pero además hubo la franja electoral para las internas, que costó cerca de 5 millones y que no cumplió, y los partidos se burlaron de la franja, porque la franja estaba pensada para las PASO, no para esta que solamente son militantes. Y entonces uno veía la franja que hablaban de las elecciones generales, y la franja era pensada para que los candidatos la usen para que la gente los conozca, y no hubo ninguna. Al contrario, hacen propaganda general, etcétera. Hemos entregado 5 millones a los partidos, cuando en realidad este es un despropósito enorme. Además, no a los 39. Se les entregó básicamente o más en proporción a los partidos que están en el Congreso. ¿Qué se necesita para pasar la valla? ¿Qué necesita un partido político para lograrlo? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el 12 de abril tenemos 5 elecciones simultáneas y la boleta va a tener 5 columnas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la votación presidencial, que es la primera, su resultado sirve para elegir el presidente, pero nada más, no tiene implicancias en las otras elecciones simultáneas, que son las cámaras de diputados y de senadores. Entonces, un partido, para ingresar al Parlamento, debe sacar el 5% de los votos válidos en la Cámara de Diputados y conseguir 7 escaños. De esa manera ingresa a la Cámara de Diputados. Pero podría ocurrir que un partido saque 4%, y obtenga 8 escaños. No entra. No entra. Porque, claro, ¿por qué? Porque la ley dice que tiene que cumplir las 2 condiciones. 5% de votos válidos y 5% de escaños, que es 7. Tiene que cumplir las 2. No puede cumplir una y no la otra. Tiene que cumplir las 2. Antes era una u otra, ahora son las 2. Por eso va a ser difícil. Eso para la Cámara de Diputados. Para la Cámara de Senadores es el 5% de los votos para el Senado, más la otra condición, 5% de los miembros de la Cámara de Senado, que al ser 60 es 3. Eso es por un lado. Lo segundo, ¿uno puede entrar a la Cámara de Diputados y no a la Cámara de Senadores? Sí, a la inversa también. Pero tiene que entrar a una de ellas de manera independiente para ser parte del Congreso, sea en una Cámara, sea en las 2. Puede ocurrir que un candidato presidencial saque 10% y sus listas no consigan esas 2 condiciones y no entra al Parlamento. Podría ocurrir que este candidato presidencial saque el 4%, pero sus listas sí superen el 5%. ¿Por qué? Porque, repito, son independientes unas de otras y hay que tomarlo así. Muy bien. Frente a este contexto, a manera de reflexión, ¿qué le diría a los televidentes, doctor? Bueno, esta es una elección muy compleja. Yo creo que hay una animadversión muy alta hacia la política de parte de los electores, con justificada razón, pero deben de tomar en cuenta lo siguiente. Una, mientras más se acerca el proceso electoral, van a aparecer hechos que el elector debiera conocer. 2, si es que no se entera, se aleja, no ve noticieros, debates, lo que fuera, relacionados con la elección, el día que vaya a votar está desprovisto de elementos como para, de alguna manera, articular su decisión. Y lo segundo, es pasible, va a ser víctima de la desinformación, va a ser víctima de los fake news, porque al no estar atento, al no tomar conocimiento, al no estar informado, entonces es presa fácil de estas que van a salir a montones ahora, y con inteligencia artificial, con mayor razón también. Y entonces, termino esto,
no gustará la política, pero la política maneja nuestras vidas y por lo tanto hay que estar atento, mejor informado y así daremos un voto también con esas características. Que la magia de la Navidad llene tu hogar de amor, paz y felicidad. ¡Feliz Navidad y un excelente año 2026 te desea Vital 91.1 FM! Maestra, ¿necesitas ayuda con procesos administrativos, permutas, reubicaciones y trámites documentarios? ¿O de repente con el pago de la deuda social? De Rama Magisterial pone un equipo de abogados a tu disposición. Estamos listos para brindarte asesoría legal gratuita desde donde estés. Registra tu consulta en derrama.org.pe. Estamos contigo en tus decisiones más importantes. 60 años. De Rama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. El actual jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, en el anterior comando de la policía, fue inspector. Y él, en el primer semestre de este año, así de enero a julio, puso en conocimiento público de que eran 973 policías con orden de detención de parte del Poder Judicial que están internados en los centros penitenciarios por haber cometido delitos. Pregunta simple, aparte de eso,
tenías 1.387 denunciados por otro tipo de delito. O sea, casi en ese semestre había más de 2.500 comprometidos. Segundo, cuando comenzábamos a ver nosotros la cantidad, va a ser eso cerca de 1.000 policías ya por actos delincuenciales que están con orden de detención, la mayor cantidad, sé que un 85%, son pertenecientes a las unidades de investigación criminal. Lo que acabamos de comentar todos, esta intervención que ha tenido la Dirección contra la Corrupción y la Fiscalía, donde tienes ahí un teniente y 5 policías, o sea, 6 policías extorsionando, pidiendo 30.000 soles para liberar a uno que estaba sometido a investigación. Y lo peor de todo, se comienza a saber dónde pertenecen estos policías. De repente dependen a la División de Investigación de Robos. ¿Quién está a cargo? Y el coronel Montúfar, como sabemos nosotros, también ha tenido, hace un mes atrás, una intervención que no le correspondía. Y sin embargo ingresó a un domicilio y el dueño de este domicilio, que era un comerciante de tráfico, no de terreno, sino que vendía propiedades, le habían sustraído $500,000 de soles. Pregunta simple, ¿ese coronel sigue todavía en la dirección de robo, no obstante que tiene ese antecedente donde él ha participado? No creo. Se supone que de acuerdo a los dispositivos de ser separado, pero yo estoy leyendo en los medios que están pidiendo el informe a él, que todavía sigue en el cargo de la División de Robos. Entonces esto me parece que es algo bastante preocupante. Lo hemos escuchado al actual ministro del Interior. Hizo ver efectivamente de que iba a presentar, ¿te acuerdas?, un proyecto de ley para que todos los que cometan actos violentos, delincuenciales, estén metidos en bandas organizadas, inclusive, se les iba a separar así, rápido. Claro, porque el régimen disciplinario era muy flexible. Exacto. ¿Pero qué resulta, pues? Ya se ha dado ese dispositivo, bueno, pero con una resolución, ojo, del Interior. Esto ha sido el 6 de noviembre. Y acá tengo el dispositivo, acá está. Es un decreto supremo 016-2025, en donde lo que están haciendo, están modificando la tabla de sanciones nada más. Vale decir que la ley del régimen disciplinario sigue igual, de tal manera que siguen los civiles que están a cargo del régimen disciplinario, última instancia para separar a los malos elementos. Segunda instancia tenemos asuntos civiles, que es también con civiles que se dedican a investigar cuando hay problemas graves y delictivos donde están comprometidos generales o oficiales de gran graduación. Y recién en tercer nivel de inspectoría, el plazo sigue siendo igual. Vale decir que vamos a seguir teniendo, ¿qué te digo?, a estos delincuentes uniformados, y esto lamentablemente está trayendo desprestigio a la policía y falta de confianza de la ciudadanía, que esto lo estamos viendo en las encuestas. O sea, el régimen disciplinario lamentablemente sigue siendo flexible y no está la inspectoría encargándose solamente de estos temas. Exactamente. Ya va, en el tiempo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién dio esta ley? Carlos Basombrío. Y como vemos, Carlos Basombrío es el autor del año 2002 de un libro que decía Liderazgo Civil en el Ministerio del Interior. Tú recordarás, con Gino Costa, Valdés, etcétera. Y sin embargo, sigue, para mí, el aspecto que te digo de estos caviares todavía inmersos y comprometidos en el interior de la Policía Nacional. Bueno, ¿qué se puede hacer frente a eso? Porque entiendo, por ejemplo, si no me corrige, por favor, que en la Fuerza Armada no hay ese problema. Hay una sola entidad que se encarga de estos casos. Siempre en las 6 instituciones, ojo, vale decir, Guardia Civil, Republicana, Policía de Investigaciones, siempre la inspectoría es la encargada de controlar, primero, que no existan actos vedados, y segundo, investigaba e inmediatamente separaba a los malos elementos como administrativo disciplinario. Vale decir, de la institución lo sacaban, pero continúa y se le ponía a disposición de las autoridades, vale decir, Ministerio Público, Poder Judicial. Pero ahora, como vemos, no, pues. Tenemos casos de, ¿te acuerdas de este coronel
¿qué te digo? Que viola a una doctora. Sí. Oye, a ese tiene 8 meses de prisión. Estaba todo demostrado con el aspecto incluso de laboratorio, pero sin embargo, él todavía sigue en la institución. Entonces, para mí, debe ser como antes. Cuando yo era procedente de la Policía Nacional, ¿qué es lo que se hacía? Todo el que estaba comprometido en actos delincuenciales se le formaba en un patio frente al batallón, se le degradaba y por puerta de fondo se le ponía a disposición del Ministerio Público. Pero en este momento ya no se ha conllevado eso, porque dice no puede haber 2 sanciones, vale decir que te saquen los galones y encima te denuncian. Entonces no bis in ibi se llama, vale decir una sola sanción. Pero acá, mientras tú no impongas la sanción inmediata, esto es un problema que toda la vida está cometiendo y es grave. Porque imagínate la cantidad de policías que están con orden de captura de primer semestre. Vale decir, en un año, casi 2.000 policías, ojo, comprometidos en hechos delictivos y con orden judicial internados en el centro penitenciario. Esto es peligroso. Lo más importante es la prevención. Policías que deben estar en la calle son los que previenen. Segundo, tienen el contacto con la ciudadanía. ¿Dónde está el plan de barrio seguro? ¿Dónde está el plan de cuadrante seguro? Y segundo, tenemos, por si acaso, 99.000 juntas vecinales y una cantidad pues bastante numerosa de personas que solamente para las campañas le ponemos su chalequito hoy para la foto. Yo digo, acá hemos perdido lo primordial. Nos hemos olvidado del plan Perú Seguro. Hemos escuchado que están viendo a ver el plan Bratton. El plan Bratton era simple. Oiga, señor, los delitos menores que no se actúan, no se previenen, oye, esto nos va a conllevar delitos mayores. Todo lo que está sucediendo acá, lamentablemente, de que estamos viendo en una forma, que te digo, de mirada circular para fortalecer la investigación criminal, pero, oye, esto no es, pues. Tenemos que fortalecer la prevención. Prevención es adelantarlo para que algo no suceda. ¿Y qué cosa dice el gobierno ahora? Si ya Dina Boluarte dijo que faltaban 70.000 policías y cada año se van, o sea, cada año va disminuyendo. Ese es el problema. Ahora, ¿hay luz al fondo del túnel desde su impresión? Porque estamos en una situación harto complicada respecto de la criminalidad. ¿Por dónde sería la salida con la experiencia que usted tiene? Para mí hay situaciones que Contraloría debe de ingresar ¿a dónde? Al Ministerio del Interior. Por si acaso la Policía Nacional no es unidad ejecutora del presupuesto, ¿eh? El presupuesto está a cargo del Ministerio del Interior. Y segundo, aparte del presupuesto, que es el 95% es corriente, solo es 5% para hacer algunas adquisiciones, tenemos un fondo que lo dejó Toledo el año 2005, ¿eh? Es el Fondo Especial para la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que son del gas de camisea. Y se empezó, por si acaso... ¿De cuánto estamos hablando? Eso empezó con 2.500 millones. ¿eh? Pregunta simple. Anuales. No, así se da el inicio. Y anualmente va de acuerdo a lo que están dando estos pozos de... Entonces, hemos visto, la Marina está comprando una fragata que ya la van a entregar, ¿eh? Con ese dinero. La Fuerza Aérea está viendo el aspecto ya de con una parte para la compra de estos aviones de guerra. El Ejército, estamos escuchando ya de que efectivamente se ha conseguido de que Corea del Sur venga acá al país e instale para acá poner tanquetas, tanques, etc. La policía, tú recordarás, se pensó en la compra, con esa parte que le correspondía, de vehículo control de disturbios. Sin embargo, por malo manejo no se llevó a cabo. En el tiempo de Morán, compramos un avión que costó 400 millones. Tiempo de Morán, tiempo de Vizcarra, ¿verdad? Así es. Y sin embargo, que te digo, ese avión ni siquiera tenía para ser, ¿qué te digo?, construido. ¿Por qué? Porque ya no lo tenía Rusia, lo pasó a Ucrania. Y hemos escuchado hace cuestión de menos de un mes de que se ha logrado con ese dinero comprar ahora un avión de, ¿cómo se llama?, de segundo uso, del Oriente, que no sirve por el aspecto de tiempo y segundo a la altura nuestra. Qué vergüenza. Eso es como
no se utiliza en beneficio de la institución dinero, que eso tiene que ser investigado. Muy bien. Y lo primero, hay que cambiar ese régimen disciplinario. De toda manera, regresar a como era antes y célere, vale decir, oiga, no, si el policía está encargado de velar que no se cometan delitos y faltas, no podemos tener policías que cometen delitos. Y la mayor cantidad de delitos, aunque parezca mentira, es el aspecto de maltrato familiar, el feminicidio, incluso también por policías. Esto es algo increíble. Y la corrupción. Bueno, chamba para los abogados. Santibáñez debe estar feliz. Gracias a Santibáñez, tú recordarás, hubieron 300 suboficiales que habían tenido ya título de abogado y se les contrató. Y se les dio el grado de capitán. Ahorita tenemos 200 de estos que supuestamente están para defender a los policías. Ojalá que no sean para defender a los policías estos que están con orden de detención por orden judicial. Así es. Ha sido muy amable, general. Muchas gracias. No. Ha sido el general Eduardo Pérez Rocha. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más. Que la magia de la Navidad llene tu hogar de amor, paz y felicidad. ¡Feliz Navidad y un excelente año 2026 te desea Vital 91.1 FM! Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Maestro, maestra, ¿necesitas ayuda con procesos administrativos, permutas, reubicaciones y trámites documentarios? ¿O de repente con el pago de la deuda social? De Rama Magisterial pone un equipo de abogados a tu disposición. Estamos listos para brindarte asesoría legal gratuita desde donde estés. Registra tu consulta en derrama.org.pe. Estamos contigo en tus decisiones más importantes.
60 años de Rama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Congresista, usted también ha tenido cuestionamientos, incluso tiene algunas investigaciones fiscales. Digamos, el más visible es este pedido de la Fiscalía de 22 años de prisión y 8 meses. Yo le agradezco por su pregunta, porque me permite ahora hablar. Hace 2 meses yo no podía hablar porque un juez prevaricador ordenó que yo no toque el tema y ni pueda defenderme, imagínese usted. ¿Y el tema en qué consiste? En que haber inscrito a Podemos Perú, una organización criminal de 1 millón de ciudadanos escribieron a Podemos Perú. Luego de 7 años de investigación, dice que de 1 millón de firmas presentadas han encontrado 8 firmas falsas. 7 fiscalías han archivado en primera y segunda instancia y han sancionado al joven que hizo 8 firmas. Esa es la acusación. No se me acusa, nunca se me va a acusar, ni se me ha acusado por haber robado un sol. Yo más bien lucho contra ellos, pero soy un delincuente por haber inscrito a Podemos Perú y haberme enfrentado a la banca y haberle sacado la ley contra la usura bancaria. Hay algunos cheques que se han mostrado en favor de magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Son cheques que entregó la universidad de sus profesores honorarios por hacer material educativo del año 2014, 2015. Imagínense que le pidieran lo que la Católica paga a sus catedráticos y a sus profesores, jueces, supremos, fiscales, o San Martín, o otra universidad que tenga facultad de Derecho. Todos pagan 30.000, 50.000, 100.000, pero a Podemos Perú, ese es querer armar un argumento inconsistente. No existe cohecho a futuro. Entonces todas las universidades tendrían problemas si acá 10 años algún de sus jueces dan una norma. Entonces ustedes se imaginan esa barbaridad, pero esto es pagado. Esa fiscal Sandra Castro que hizo ese montaje está denunciada penalmente por falsificación de pruebas y ahora afronta un proceso que va a ser castigada penalmente. Y es como usted dice, ¿por qué el Poder Judicial no archiva el tema? Porque justamente están pagando para que no se archive y cada elección aparece el tema. Cada elección, los bancos. Ahí hay un poder económico bien grande que usa los medios gigantes, grandazos, para usar eso. Imagínense, delincuente por inscribir a Podemos, un partido, organización criminal de 1 millón de ciudadanos por inscribir a Podemos. ¿Usted esa barbaridad se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero cuando se paga. Yo presumo que es una coima bien grande la que están pagando para que mantener esto 7 años. Ya 7 fiscalías ya lo archivaron, pero hay una que sigue. Es justamente la que están manejando los grupos económicos. Ahí hay coima, definitivamente. Y el último, la Fiscalía también investiga a Luna Gálvez por este asunto de Odebrecht y OAS, que habrían financiado a Solidaridad Nacional. Quiero aclarar y le agradezco. ¿Por qué? Porque fue una persona, Martín Bustamante, el único que dijo que habían pasado al secretario general $200.000. Luego de 7 años, al final dice ahora que no es cierto y que lo disculpen. Y que todo lo declarado no sirve. ¿Y quién me quita toda la difamación que me hicieron? ¿Quién me quita todo eso? Yo soy un empresario exitoso, emergente, que tengo millones y he aportado millones a Solidaridad Nacional. ¿Y quién me quita todos los daños que me han hecho? Miren cómo se puede destrozar honras y empresas así fácilmente. Solo su palabra, no existe absolutamente nada. Porque yo soy el que me enfrenté a los brasileños y me enfrenté contra Susana Villarán para revocarla justamente porque estaban ampliando las concesiones. Y ahora el que se enfrentó abiertamente junto con Marco Tulio resulta que los denuncian y lo manchan. Ya, pero ahora ya dice que no. Sí, pero ahora ¿quién me quita todo el daño que me han hecho? Muy bien. Hace algunos días usted ha estado en el Colegio de Ingenieros en San Isidro, haciendo una disertación y hablaba de la necesidad de que no se encargue el Congreso de designar o de elegir al Contralor General de la República. Y usted ha ido más allá. Ha dicho que se ha estructurado un proceso normativo para que todos roben tranquilamente de manera legal y habla más o menos de 24.000 millones de soles por año.
Totalmente cierto. Con el doctor Wong, hace más o menos desde el 2010, nos dedicamos a investigar la gestión pública y cómo la corrupción se apodera de todo el aparato público, instalando procesos, procedimientos, normas y funcionarios para robar. Entonces, si la estructura del Estado está hecha para robar, ¿por qué? Porque cada organismo de control, o llaman auditoría o OSI, en la región, ¿quién la paga? El mismo jefe de la región. Del alcalde, el mismo alcalde paga su propia auditoría. Ya. Y la Contraloría permite eso, y el Estado permite eso. ¿Y quién nombra al Contralor? El Congreso, que el que tiene más alcaldes y regiones se juntan y nombran a su Contralor. Y mire, ve usted, ellos tapan todo. Hemos encontrado que existen 2.800 obras corruptas paralizadas. ¿Y quién los ha tapado? Los han tapado ellos. Y por eso, luego de estudiarlo bien, el congresista Wong ya falleció, pero nos dejó claro una cosa. Tenemos que cambiar esto, porque si no, presidentes, jefes regionales, alcaldes seguirán siendo presos por corruptos, porque está estructurado así, con adendas y adendas y saldo de obra. Han pasado una obra en Cusco, Hospital Lorena, de 270 millones a 1.400 millones y todavía falta. Y no pasa nada, no hay ningún preso, nadie, todos están bien, porque dice obedecimos las normas y las leyes y cumplimos con los reglamentos. Están hechos para robar. Por eso digo, la única forma es elevar un órgano de control que no sea manoseado por la clase política, que tenga rango constitucional como el Banco de la Reserva, para efecto de que ellos controlen y pongan en la ley que hemos puesto de control concurrente, para que un auditor esté desde el diseño del proyecto, para que no exista adendas y se cierre. Y las compras, usted va a las compras, dice Perú Compras, ¿cuánto cuesta un producto? 100% más que en la calle. ¿Cómo es posible eso? ¿Entiendes? Pero el informe del INEI que hace encuesta en esa zona dice que el producto vale $1, pero Perú Compras dice que vale 2.50. Ya, hay que pagar 2.50. ¿Cómo está el robo ya armado? Cuando podrían jalar la base de datos del INEI que está preguntando cuánto cuesta y usar ese precio. Ah, no. Nosotros nos sumimos al reglamento, entonces lo que dice Perú Compras, dice 2.50, más de 100%. Ah, no, pero es el reglamento y la ley, y estoy en la ley. Está hecho todo para robar. Tenemos que tomar acciones brutales con eso, cambiar definitivamente, y eso es la esperanza de que ingrese una bancada grande y haga eso. ¿Usted apunta a una bancada grande solamente? Yo les pido, por favor, elijan al mejor. Yo no me considero el mejor, solo un estudioso de la gestión pública. Yo soy un empresario exitoso, provinciano, que cuando ingresé ya con mi economía resuelta. Usted se vende como empresario, pero usted tiene formación política. Pues tengo formación política. Usted nace en el APRA. Nací en el APRA, soy ahijado de Luis Felipe Las Casas. A mí me formó Abel Salinas Iseguirre. Hasta que tuvo problemas con Jorge del Castillo. Bueno, ocurrió que disputábamos, nosotros éramos los cuarentones y disputábamos con los sesentones, y los sesentones no nos dejaron espacio, igualito lo que ha ocurrido ahora, y sigue, y la discusión sigue. Yo no voy a negar que yo creo en la economía social del mercado. Yo no voy a negar que creo en la libre empresa y creo en los empresarios emergentes. Deben ser los que tengan las facilidades para lograr su patria más segura. ¿Y cree en una nueva constitución? Yo creo que tiene que hacerse los cambios, porque ya no responde esta constitución a las actualidades. Por ejemplo, esta constitución permite monopolios y oligopolios. Eso no se permite en Estados Unidos, pero acá sí se permite. Puedes cobrar el interés que quieras y no cometes ningún delito. Acá se puede hacer eso. Ahora, aunque Enrique García ha dicho que la verdadera campaña arranca en febrero, lo cierto es que en los sondeos, en las encuestas, Podemos Perú no aparece. No, Podemos Perú es un partido del pueblo, se escribió con 1 millón de firmas y en cada elección saca 1.300.000 firmas, sin campaña, sin yo participar. Ahora yo estoy participando y yo les aseguro que pasamos a la segunda vuelta, porque de campañas conozco y de política, como usted ha dicho, sí conozco. Ojo, congresista, que son 38 planchas presidenciales
y ya los especialistas, los curtidos en temas electorales han dicho que van a pasar solo 4 o 6. Yo calculo que son entre 6 y 8 de acuerdo a la experiencia política que tengo, y van a pasar los que tienen organización nacional. Nosotros nos inscribimos con 1 millón de firmas y con 80 comités. Y solo luego de mucho daño que nos han hecho, han encontrado como prueba 8 firmas. Los otros partidos se han inscrito con 25.000 firmas y tienen observadas 3.000 a 5.000 firmas observadas. En otras palabras, no tienen aparato político nacional, no son una estructura. Nosotros nos hemos preparado para esto. Tenemos estructura en todas las provincias del Perú y eso va a aparecer en enero cuando ya no puedan ocultar las elecciones. Su problema es que, a diferencia de otros candidatos a la presidencia, usted carga algunas investigaciones fiscales. 2 investigaciones fiscales por cuestión política. Una que ya se desistió el que dijo que... Y otra que me quieren acusar por inscribir un partido. Pero 25 años, nunca me han dicho ni que yo haya cogido un sol del Estado. Más bien soy antipático en poner la ley contra la corrupción, la ley contra los robos, tratar de cambiar eso. Entonces, mi historia, mi vida dice que soy un hombre honesto a morir y demasiado trejo y seguir peleando porque creo en política de verdad. La política puede ser y debe ser un apostolado. Eso debe ser la política. Eso decía Aya de la Torre. Entonces yo creo en eso. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a José Luna Gálvez, candidato a la presidencia por Podemos Perú. Pausa, regresamos.